A Dionisio, dios de la fertilidad, de la vid y su embriagante jugo, dios de la felicidad, era a quien se le consagraban las representaciones teatrales. Paradójicamente, dichas representaciones dramáticas no eran consideradas como diversiones en su totalidad, pues revestían un halo de fiesta sacra, relacionadas como estaban con las procesiones fálicas en honor de Dioniso. Aquellas representaciones debieron comenzar a realizarse en las calles y de allí pasaron a un edificio creado ex profeso. Las representaciones teatrales se llevaban a cabo durante dos fiestas consagradas al dios, las Dionisias y las Leneas. La primera de ellas era la más importante. Las Dionisias comenzaban con la procesión que traía muy de mañana una pequeña estatua de Dioniso desde su altar en el jardín de Academo, en las afueras de la ciudad, entrando por las puertas eleuterias hasta llegar al teatro del dios localizado en las faldas de la Acrópolis. Venía luego el sacrificio de algunos animales, incluyendo un toro, en el que eran partícipes importantes aquellos hombres que habían pagado las representaciones teatrales y las ditirámbicas que también se presentaban en la fiesta. Y como era usual en las celebraciones dionisiacas, también aquí había procesiones de gigantescos falos. La ciudad aprovechaban estas fiestas tan concurridas para homenajear a sus conciudadanos importantes, aquellos que hubieran realizado algún servicio a la Atenas clásica. También aquellos con honores otorgados por ciudades vecinas e incluso había la manumisión de algunos esclavos. Las Leneas, por su parte, comenzaron como celebraciones meramente cómicas, pero hacia el 442 a.C. también se integraron las tragedias. Era un festival de invierno, a diferencia del veraniego de las anteriores. El número de tragedias presentadas difería igualmente del de las Dionisias, pues solo eran dos de ellas, a más del drama satírico, y no como en las otras celebraciones, 3 tragedias y un drama por cada autor. Otra cosa en la que diferían estos festivales era que la época invernal impedía el tránsito por mar y ello hacía de las Leneas una celebración meramente ateniense. El término teatro proviene del griego theatron, a su vez del verbo theao, ver, y con este término se referían los autores a su auditorio, los que ven, no al edificio como hacemos hoy en día. El edificio donde se presentaban las obras en un principio se realizó con una estructura de madera, pero en el 496 el armazón se rompió con el peso de los espectadores y fue todo un caos, por lo que fue urgente la construcción de una obra en piedra. El teatro de Dioniso en Atenas se construyó en una ladera de la Acrópolis, pero no era el único en el Ática, pues había en otros barrios atenienses como en el Eusis o el Pireo e incluso en un barrio popular, el Cólito. Es muy posible que allí se realizaran las presentaciones de obras en fiestas rurales. Sabemos que había teatros en otras partes de Grecia y es muy posible que aquellos poetas que no lograran presentarse en Atenas lo intentaran en otras regiones. Finalmente, también se puede comprobar que tiranos de diversas comarcas solían patrocinar las representaciones en sus ciudades. El teatro de Dioniso en Atenas se terminó en el 340 a.C., pero entró en funciones mucho antes de esa fecha. Por regla general, el emplazamiento del teatro se realizaba en la ladera de algún monte o meseta, en la cual se distribuían los asientos, más propiamente gradas. Dichas gradas se extienden en semicírculo en torno a la orquesta, un círculo de arena y posteriormente embaldosado, donde se yergue el altar de Dioniso, y ser el sitio donde se desplazara el coro, parte medular de la antigua tragedia y comedia. Se estima que en el teatro de Atenas cabían unas 27.500 personas, pero por datos de Platón el número podría llegar a 30.000, tal vez algunos de pie o sentados en los accesos. Sabemos de otros teatros en Grecia con iguales o mayores dimensiones, como los de Megalópolis, de Esparta, Epidauro, Siracusa, Éfeso y Mileto.
El espacio asignado a cada espectador sentado sería de unos 76 centímetros de fondo y tenían el espacio suficiente para acomodar los pies sin mediar mucho con el que estuviera sentado frente a cada uno. El acceso se facilitaba por corredores, querquides, y por dos semicírculos que formaban dos pasillos, los diasómata. En el teatro ateniense son 14 los accesos en 13 bloques de asientos. Ahora bien, no todos los asientos eran iguales. Los más cercanos a la orquesta estaban reservados. Eran, porque aún se conservan, 66 asientos de mármol, 45 para sacerdotes y sacerdotisas, así como otros magistrados del Estado. El resto estaban designados para grandes benefactores de la ciudad, personajes importantes venidos de fuera, embajadores, estrategas, así como a los huérfanos del Estado, es decir, los hijos de héroes de la patria. También se sentaban en las primeras gradas y en grupo los jueces del certamen, así como los sacerdotes y sacerdotisas menores. Se cree que el resto del público se distribuía por tribus y de hecho sabemos que se les entregaban boletos, es decir, entradas en forma de pequeños círculos que tenían en una cara el rostro de Dioniso o una máscara y en el reverso el número de su fila, correspondiente a la sección que ocuparían. Dichas entradas estaban hechas de marfil o de barro. El costo de entrada era de 2 o 3 óbolos, pero Pericles implantó que el Estado pagara a los ciudadanos más pobres. Instaurar el costo era prevenir las disputas por los asientos. Las mujeres asistían a las representaciones aunque ocupaban los asientos de arriba y atrás, si bien se cree que a las burdas comedias no se presentarían las damas de la sociedad. Los niños podían ir, pero los esclavos no. Cada asistente traería un cojín y alguna manta. Ya veremos que era necesario, pues se pasaba todo el día allí, y más porque el edificio no contaba con un toldo para proteger de las inclemencias del tiempo, como luego incluirían sí los romanos. Frente a las gradas se extiende la orquesta y frente a ella se levanta la escena, que se eleva unos 3,5 metros de la orquesta. Franqueando la escena están las entradas o parodoi, por donde no solo entraban los asistentes a ocupar sus lugares, sino también por donde entra y sale el coro. La orquesta se comunica a la escena por medio de una escalinata por la cual el coro asciende a la escena si la obra así lo requiere. Estrictamente hablando, solo la pared decorada de atrás se llamaba escena, skene. No obstante, el mismo nombre se le asignaba a los edificios del escenario en el cual los actores representaban la obra, aunque este espacio también recibía el término de proskenion o logeion, respectivamente delante de la escena y el lugar donde se habla. A cada lado del escenario estaban los pareskenia, que conformaban el espacio detrás de la escena, con los camerinos y lo que hoy designaríamos bambalinas. Había además un espacio debajo del escenario llamado hiposkenion, el cual estaba adornado con estatuas y pilares, y se hallaba frente a la orquesta. Unos pocos peldaños ascendían de abajo del escenario y se acostumbraban a utilizar para hacer emerger a los personajes del más allá, como los espectros, y recibía el carismático nombre de peldaños de Caronte. La primera escenografía de que se tenía noticia fue empleada por el tragedista Agatarco, aunque nunca evolucionó mucho fuera de algunos decorados.
La escenografía principal era una pared pintada que se colocaba frente a la pared de la escena, la cual tenía 3 puertas de acceso a la escena. La de en medio recibía el término de puerta real, y de ahí emergían los soberanos llevados a escena. Las otras 2 estaban dispuestas a sus costados y representaban otras habitaciones, como podría ser el gineceo. El decorado de dicha pared era desmontable. El interior de las habitaciones no era mostrado, y no era tampoco muy común el cambio de locación, pero para ello se empleaban unos prismas llamadas periactos. Estaban pintados con diversos escenarios en sus caras. El de la derecha de la audiencia solía representar la vecindad del espacio que se presentaba en el centro. El de la izquierda simulaba una tierra lejana. Estos prismas eran empleados también para dar acceso a los actores y para hacerlos desaparecer, sobreentendiéndose que si salían o entraban por alguno de ellos, lo hacían desde la vecindad o la lejanía. Aunque rudimentarios, los escenarios griegos contaban con diversos mecanismos para algunas escenas difíciles. Por ejemplo, el equíclema, una invención de Esquilo, era un escenario auxiliar móvil merced a unas ruedas que permitían transportar hasta la escena a algún personaje, como en el caso del asesinato de Agamenón. Un estrecho balcón que sobresalía del proscenio era el Theologeion, donde aparecían los dioses en su olímpica morada. Y qué hablar de la Mejané, o máquina de poleas, que lo mismo hacía descender a un dios del cielo que elevarlo otra vez a su celícola estancia. Adminículos accesorios como altares, estatuas, tumbas, etc., eran introducidas solo si era necesario. ¿Cómo lo realizaban? Tal vez sin importar que se vieran a los tramoyistas hacerlo, pues no hay mención directa de alguna especie de telón. El hecho de que las obras se representaran al aire libre dejaba fuera la posibilidad de todo efecto de iluminación. Al caer la noche, pues ya veremos que llevaba todo el día la representación, se iluminaba con varias antorchas, y si por el contrario aún era de día y la escena meritaba la noche, los escenógrafos colgaban paños negros para simularla. Había algunos efectos especiales como el sonido de truenos, y para ello un tonel repleto de piedras era rodado sobre unas placas de bronce. Para mejorar la acústica del edificio, vasijas de bronce de tonos diferentes eran suspendidas en nichos en torno al escenario. Como toda poesía griega, las tragedias y comedias combinaban declamación, canto y danza. En las grandes Dionisias se veían tanto tragedias como comedias, y en las Eneas únicamente comedias, y tardíamente aparecieron también las tragedias. La representación de las obras estaba bajo la presidencia del sacerdote de Dioniso y eran organizadas por los magistrados de la ciudad, como cualquier otra fiesta. El arconte epónimo y el arconte rey, políticos importantes en la Atenas clásica, preparaban con mucha anticipación las representaciones, y para ello comenzaban por designar a los coregas, es decir, los ricos que a manera de liturgias, esas obligaciones de carácter pecuniario que tenían con el Estado, producirían las piezas dramáticas o cómicas. El Estado se encargaba de reclutarlos, y estos a su vez mantenían y equipaban a su costa los coros trágicos y cómicos, integrados por 15 los primeros y 24 los segundos, lo que requería de gran inversión, que se calcula de 25 a 30 minas. Los poetas interesados, ya fueran locales o extranjeros, pedían un coro al arconte, presentando sus obras ante éste, que las leía y decidía a su arbitrio si concedía este honor al poeta o lo rechazaba, aunque después debían rendir cuentas de su decisión ante la asamblea del pueblo. De presentarse para la tragedia, se incluía entonces una trilogía de piezas de tema vinculante las más de las veces, además de un drama satírico. Las comedias se presentaban aisladas.
Los poetas elegidos recibían un salario del Estado y era también este el que contrataría a los actores, así como se encargaría de su mantenimiento durante las representaciones. Si bien el poeta podía fungir de escenógrafo y maestro entrenador del coro, en ocasiones delegaba esta responsabilidad bastante tediosa, pues era entrenar a verdaderos amateurs, en otro personaje conocido como Jorodidáscalos, que cumple las funciones de nuestro ayudante de director. El arconte designaba también a los actores, donde uno de ellos representaría el principal, el protagonistés, y tendría bajo su responsabilidad a los otros dos actores, el deuteroagonistés y el titragonistés. El número de 3 fue una reforma de Sófocles y estos actores tenían que representar todos los papeles, incluyendo los femeninos, pues los griegos no conocieron a las actrices, sino tan solo en el vulgar mimo posterior. Ello implicaba un gran número de cambios de vestuario y mucha capacidad de memoria. Si la pieza requería un cuarto actor, se recurría a otro, mismo que era pagado por el corega, e igualmente tenían que contratar a aquellos que representarían personajes que no hablaban en la pieza dramática, algo así como los extras, que también servían de tramoyistas por lo regular. Una vez establecida la lista de triple de coregas, poetas y protagonistas, era necesario agrupar a unos y otros, es decir, promover a cada poeta con su corega y un grupo de actores. En el transcurso de una asamblea pública, los nombres de los coregas se ponían en una urna y la suerte fijaba el orden. También la suerte atribuía a los protagonistas a los poetas. Más tarde, cada protagonista tuvo que interpretar sucesivamente una tragedia de cada poeta, lo que resultaba más equitativo para los autores. No obstante la suerte, había poetas que estaban vinculados con ciertos actores que representaban sus piezas, y podemos suponer cierta mano negra, pues muchos poetas creaban personajes pensando en determinado actor. Todos estos actos preliminares concluían con el proagón o presentación general que se realizaba en el Odeón, al menos desde el 444 a.C., un edificio vecino del teatro y que servía a las representaciones líricas. Cada poeta declamaba desde lo alto del estrado su nombre, los títulos de sus obras con sus temas y el nombre de los intérpretes, y venía a ser algo así como nuestra cartelera. En un principio, los actores no habían hecho de su arte un negocio. Incluso en ocasiones los poetas interpretaban papeles, pero gradualmente se convirtió en una profesión que requería de gran preparación, inmejorable pronunciación, especialmente para los pasajes declamatorios, un inusual poder de retención y memoria, pues no existía ningún apuntador, entrenamiento en canto, danza, acción melodramática y en gesticulación, la cual se veía limitada a la expresión corporal, pues su rostro estaba cubierto por una máscara. Como las obras comenzaron a ser populares y no solo se representaban en el Ática, los teatros comenzaron a construirse en otros sitios y las obras fueron dedicadas a otras deidades y no solo a Dioniso. Los actores también evolucionaron. La demanda de estos provocó un aumento en su número en primera instancia. Los actores formaron compañías teatrales como sínodoi, las cuales estaban precedidas por un sacerdote del dios del teatro y que era elegido anualmente entre los propios actores, que se denominaban artistas de Dioniso. Contemplaban una organización con otros cargos elegidos entre los mismos miembros. Cuando se iban a presentar obras, los sínodoi enviaban su representación conformada por 3 actores, un representante y un flautista. Fue tal el éxito de tales compañías que los actores eran eximidos del servicio militar, contaban con personal de protección y sus sueldos se elevaron considerablemente. Si entre los actores había profesionales, en el coro no era así. El coro se integraba por gente de la ciudad,
Eso sí, con cierto talento, pues como indica la palabra, había que cantar y bailar. Estos aficionados pertenecían a diferentes tribus. Cada coreuta se consideraba al servicio del dios y vestía la púrpura y la corona, distintivos del sacerdocio. Esquilo, que dio su forma definitiva al coro trágico, lo integró con 12, pero Sófocles lo elevó a 15 miembros, estilo que también adoptó Eurípides. El coro entraba generalmente a la orquesta por la entrada, como ya vimos, el párodos, si bien de la derecha, y precedidos de un flautista, formando grupos de 3 o 5 coreutas. La sección de la izquierda, vuelta de cara al público, contenía los mejores de ellos y llevaba en su centro al corifeo o director del coro. En la tragedia griega, el coro entraba cuando la obra había comenzado y se había concluido con el prólogo, que era por lo regular un monólogo, pero que también podía ser un diálogo. El primer canto coral empezaba al entrar en la orquesta e inmediatamente después de acceder a ella. Se llamaba párodos. El cántico final de retirada recibía el título de éxodo, y las partes cantadas a intervalos en el diálogo con los actores y donde el coro permanecía de pie se denominaban estásimos. Cada coral se dividía en estrofa, antistrofa y épodo, como llevamos visto ya. En las tragedias clásicas, el coro es la voz del orden universal y eterno. Es también el defensor de lo correcto y el transmisor de las ideas del poeta. De hecho, el actor, el Hipocrités, solo es el que contesta al coro, el que cumple la voluntad divina expresada por éste. Era en él que el pueblo se veía reflejado, eran ellos donde se recreaba el pathos. La posición y la importancia del coro decayó con los años e incrementóse la del diálogo, por lo tanto, la de los actores. Elementos accesorios de toda presentación teatral eran las máscaras y el vestuario, que encerraban cierta simbología producto de su esencia religiosa y ritual. La máscara, prósopa, correspondía a tipos generales de personajes, tanto como a tipos particulares requeridos para ciertas obras. Las máscaras se fabricaron de corteza de árbol, pero también las hubo más ligeras, fabricadas de tela de lino endurecida. Fue Esquilo quien estableció estilos de decorado de las máscaras, así como de sus tocados y peinados. El rostro era decorado y solo se dejaba un pequeño agujero en los ojos, apenas para la pupila del actor, que se resguardaba tras de ella. De igual forma, la boca era apenas más grande que la del actor, al menos en la tragedia, pues en la comedia la boca se torcía en un rictus gracioso que permitía a ese actor elevar su voz. Había ciertos convencionalismos. Por ejemplo, las diosas y los jóvenes solían ser rubios. Los dioses y los personajes de alto rango tenían los cabellos castaños. Los ancianos eran canosos y los dioses del inframundo tenían el pelo negro. El tamaño de las máscaras y de sus tocados variaba con la preeminencia de los actores o de las partes que desempeñaban. Los actores utilizaban los coturnos, sandalias de plataforma de corcho que los elevaban en estatura, y para evitar los defectos de proporción también empleaban unos guantes. Fue nuevamente Esquilo quien probablemente definió ciertos convencionalismos en el vestuario. Hombres y mujeres de alto rango vestían quitones de variados bordados. Era el quitón jónico, largo, a fin de que se resguardara el uso del coturno. Por lo regular, llevaban el cinto a la altura del pecho como los sacerdotes. Portaban también imationes o mantos con hilos de oro y eran más grandes que los normales, y usualmente el color de la realeza era el que llevaban, el púrpura, empleado siempre combinando con el manto blanco de bordes purpúreos también. Los personajes desafortunados como fugitivos o suplicantes llevaban un vestuario gris, verde o azul, en tanto que el negro solo era el color del luto.
En el drama satírico y en la comedia, debido a los movimientos, parece que no hay uso de coturnos y el vestuario suele ser el quitón dorio y las botas cortas también. En la comedia antigua el vestuario era el del pueblo, pero en la comedia media y nueva había ciertos convencionalismos. Los hombres visten de blanco, los jóvenes de púrpura, los esclavos llevan prendas multicolores y con un manto que haga juego, a veces de piel peluda. Las ancianas llevan azul cielo o amarillo oscuro. Las sacerdotisas y las jóvenes visten de blanco, mientras que las cortesanas prendas de colores chillones. El coro suele vestirse de acuerdo a su rango e incluso en la comedia principalmente suelen disfrazarse por completo cuando son aves, ranas u otra criatura salida de la imaginación del cómico. El público que asistía a las representaciones debía ir bien pertrechado, pues las obras duraban todo el día y se veían unas 5 piezas. En las tragedias, cada poeta se presentaba en un día con sus 4 obras, así que todo comenzaba al amanecer y concluía muy entrada la noche. Los atenienses, que siguieron de principio a fin las grandes Dionisias, sin contar los ditirambos, asistirían a unas 15 o 17 piezas en unos 4 días, unos 20.000 versos recitados. Los atenienses solían llevar algunas vituallas a más de sus mantos y cojines para hacer más placentera la estancia. Parece que había cierta vendimia entre las gradas y que algunos vendedores se instalaban en lo alto del teatro y los asistentes solían ir a comprar algo cuando había un intermedio entre las obras. Algunos coregas generosos repartían pasteles y vino. Además de ello, los asistentes solían traer fruta podrida para arrojarla si les disgustaba lo que veían. Incluso llevaban cantos de río. Al mejor le iría solo una rechifla. De igual modo solían expresar su gusto con aplausos y patadas al suelo, gritos y hurras. Asistir a la representación debió ser toda una experiencia. Los jueces del concurso, porque no hay que olvidar su carácter agonal, se vinculaban por un juramento y ellos designarían los premios de primero, segundo y tercero. Antes de la fiesta se establecía una lista general de los jueces por un sorteo a la iniciación del concurso y reducía a 10 miembros. Sentados en asientos reservados, estos votaban concluidas las representaciones, pero para evitar algún fraude y se premiara por algún cohecho, se tomaban las tablillas con sus votos y se depositaban en una urna, la cual tenía una compañera que contenía 10 cubos, 5 blancos y 5 negros. Alternativamente se sacaba una tablilla de votación y un cubo. Solo se tomaba en cuenta los que coincidieran con un cubo blanco. No faltaba la muchedumbre o el grupo sectario que intentaba presionar al jurado, y no faltaban tampoco escenas tumultuarias. Pero el Estado tenía un grupo de choque, los rabdujes, que con varas controlaban cualquier disturbio ocasionado en el teatro. Fijaban los premios para cada categoría, tragedia y comedia, al corega, al poeta y al protagonista. Esta era una simple corona de hiedra, a más de una prima a sus honorarios en el caso del poeta y el protagonista. Los coregas, vencedores, solían consagrar a Dioniso un monumento, un trípode regularmente, que perpetuara su victoria. 2 días después del último día de fiesta, la asamblea se reunía en el teatro para examinar la gestión realizada por el arconte y votarle un elogio o una censura.